vosotros. Bueno, Francisco Quintana, director de Estrategia e Inversión de ING España. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un SP500 que ahora mismo ya está empezando a cambiar de tono, está ya empezando a caer un poquito los futuros del SP, pero en un primer momento hemos visto una caída muy fuerte, luego de nuevo una subida en el SP500. Me parece que los mercados tampoco se decantan muy bien por qué es lo que hay que pensar en, bueno, con este dato de inflación. 6,2% es lo que se esperaba, 6,4% es lo que hemos tenido. ¿Cómo lo has visto? Pues un poco, como comentabais, con un poco de decepción. Hubiera sido más positivo para los mercados una inflación claramente a la baja, y aunque tampoco podemos hablar de desastre ni de susto, porque no ha habido una reversión clara, el dato pues, es peor de lo esperado, ¿no? Sin duda, yo creo que en gran medida se debe al cambio metodológico. A pesar de que ya lo sabíamos, pues se han materializado los miedos de los que se estaba hablando en los últimos días. El cambio metodológico ha supuesto que se ha aumentado muchísimo el peso de la partida de alojamiento, y en concreto de una partida que tiene una vinculación muy vaga con la realidad económica. Hay una partida en la que se intenta, la Oficina Estadística Norteamericana intenta medir el coste del alojamiento de la gente que ya ha comprado su vivienda, y eso se hace con una encuesta en la que le preguntan a los propietarios de la vivienda: si usted tuviera que alquilar su vivienda hoy sin muebles y sin incluir los recibos, ¿qué que le darían? ¿Cuánto cree que podría conseguir en el mercado del alquiler? Entonces, esto va directamente computado dentro del IPC, y además tiene un peso bastante grande. Entonces, aquí hay un problema de psicológico, ¿no? La gente tiende a apreciar su vivienda, sus propios bienes, de una manera que a lo mejor el mercado no lo hace, y lo normal, por lo menos al principio, cuando se produce un cambio metodológico y cuando el ciclo económico todavía no está claramente a la baja, es que la gente crea que su vivienda vale más, el equivalente en alquiler de su vivienda sea superior al que realmente sería en el mercado, y eso no hay manera de comprobarlo. Es un poco chapuza esta manera de estimar el coste de la vivienda en Estados Unidos, pero es como lo hacen ellos, y esto está pesando al alza. Se le ha aumentado el peso y todavía los propietarios de vivienda no han asumido que su economía está un poco en desaceleración. Y luego, por otro lado, se ha reducido el peso, en particular de la partida de vehículos usados, que es la que más se ha reducido este mes, ¿no? Que estaba cayendo un 2% anual y está cayendo un 12%. Esto, que era un elemento que estaba ayudando a que la inflación cayera, se ha visto reducido su peso. Por lo tanto, el cambio metodológico ha podido pesar bastante. Probablemente ese par de décimas, por lo menos, que estamos echando en falta en los mercados. Esto lo saben los analistas, y por eso diría yo que no lo están interpretando de una manera fatídica, ¿no? Es probable que la inflación, medida como la medíamos ayer, haya seguido bajando. Se ha hecho un pequeño ajuste, no es el fin del mundo, hablamos de un par de décimas, pero esto probablemente ha hecho que el número que vemos todos en la pantalla del ordenador sea un poquito más alto de lo esperado. En resumen, no es el fin del mundo. Ya hace tiempo que los mercados lo estaban viendo venir, o sea, desde principios de febrero, de hecho, los tipos de interés están subiendo porque los inversores están muy preocupados viendo, no muy preocupados, es extraño decir esto, pero están preocupados viendo la fuerza del mercado de empleo, que aguanta y aguanta a pesar de las subidas y sigue siendo muy sólido. Y esto preocupa en el sentido de que le da el espacio a la Reserva Federal para aumentar los tipos de interés más de lo que estamos esperando. De hecho, hasta ahora el pico sigue siendo el mismo que durante la reunión de hace un par de semanas. Se espera que el pico, lo que descuentan los mercados, se espera que el pico de tipos sea del 5,25, pero la posibilidad de que en vez del 5,25 el 5,50 ha aumentado de prácticamente cero a un 40% en las últimas 2 semanas. La economía está fuerte y el miedo es que tengamos que llevar a cuestas unos tipos más altos de lo que esperábamos hasta hace solamente unos días. Y esto contribuye a eso. Bueno, y en la mensual, Francisco, que hemos visto una subida de la inflación, una subida de los precios, perdón, del 0,5%. Es cierto que es lo que se esperaba, pero claro, mi pregunta va un poco también hasta qué punto realmente lo que mueve a los mercados es la sorpresa, ¿no?, respecto a el estimado o el consenso, pero no tanto el dato que estamos viendo. Y es que el dato real es que estamos viendo una subida de casi 5 veces la inflación mensual que teníamos en diciembre. Es decir, bueno, deflación ya ni hablamos, porque eso se ha revisado y en diciembre finalmente no hubo deflación, sino que hubo inflación, una subida de los precios mensuales del 0,1. Y ahora en enero estamos viendo una subida del 0,5.
¿Qué importancia le tenemos que dar al dato, bueno, al hecho también de que ese dato haya subido 5 veces, se haya multiplicado por 5 respecto al dato de diciembre? Recordemos, 0,1, 0,5. Es cierto que estamos hablando de décimas, pero aún así supone una subida importante, es medio punto porcentual. Desde el punto de vista macro, bastante peso. Esto significa que no podemos dar por muerta la inflación. Es el mensaje que nos vienen repitiendo los banqueros centrales continuamente. La inflación sigue ahí, sigue fuerte. Y hay partidas muy importantes, como las partidas de la comida o de la energía, que están no solo, por ejemplo, el caso de la energía, llevaba varios meses siendo muy claramente deflacionaria y se ha dado la vuelta este mes. Pero la energía cayó un 7% mes contra mes en el mes anterior y esta vez ha subido un 2%. La gasolina cayó un 7% y ha subido un 2,5%. El fuel que utiliza la maquinaria agrícola cayó casi un 20% y ahora ya se ha estabilizado. Es decir, aquí hay unos elementos que te dicen no se ha terminado el problema, sigue habiendo cuellos de botella, la energía todavía no podemos darla por sentada que va a seguir bajando, es muy fácil que se dé la vuelta y esto se está reflejando en múltiples partidas en el detalle. Entonces, desde el punto de vista de macro, ¿es relevante? Sí, mucho. Desde el punto de vista de mercados, ¿lo es? No, porque ya estaba esperado. No había absolutamente ninguna sorpresa. El mercado esperaba un 0,5 individual y es lo que ha tenido. Entonces, dudo que eso esté provocando ningún tipo de reacción desde el punto de vista de los analistas. Es más una cuestión de largo plazo para los banqueros centrales, que van a tener en cuenta. Esto todavía queda muchísimo para la siguiente reunión de la Reserva Federal, más de un mes, es a finales de marzo. Dato de inflación, tenemos muchos datos que todavía veremos desde aquí hasta entonces no hay que sobrevalorar el poder que tiene un solo dato como es el dato de enero de inflación norteamericano a la hora de influir el camino que van a seguir los tipos de interés en Estados Unidos, pero pesa. Pero de todos modos, en concreto, este dato, este 0,5 que estás comentando, no mueve mercados porque era ampliamente esperado. Efectivamente, aunque era esperado, recordemos, medio punto porcentual. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING España. Gracias. A ustedes, gracias. Un placer. Y bueno, vamos a seguir analizando un poco los componentes de ese dato de inflación que, por cierto,